Hola, hola Isen, ¿cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Buenos días, profe. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, Me vemos, alegro. y ya están, porque el miércoles pasado me ha comentado la profesita que solamente ha estado un alumno. Sí, De sí. ellos ya están más, que han ingresado, participan en el aula. Ujú. Sí, profe. Vamos a esperar un ratito a ver que se sumen más. ¿M? Bueno, Y la profe Rita que también va a entrar. bueno, profe. Espero. Bueno, eh, parece que no entra nadie más. Vamos charlando un poquito a ver si más o menos contando de la situación de ustedes. No sé si se escucha. Sí, profe, se escucha bien. ¿Se escucha? Bueno, a ver, yo ya voy a también eh, mejorar del audio. Sí, sí está en el máximo, ¿no? Porque a veces se escucha bajito y es porque no está bien. Eh, lo primero ahí preguntarles, porque ustedes seguramente preguntarles por el hecho de que ustedes están en esta asignatura que pertenece al plan 94, ¿no es cierto? Eh, ustedes son ingresantes de qué año, son gente que ha retomado la carrera o son recursantes, eso nos gustaría saber un poquito. Algunos nombres, ¿escuchan chicos? No. Micro.
A ver si está bien. Chicos, están, si quieren, inclusive pueden activar las cámaras como ustedes quieran, porque total somos poquitos. Muchas veces, cuando son grupos numerosos, habrán escuchado, les aconsejamos que cierren. ¿Mm? A ver qué es lo que dice en el chat. Ah, no estoy bien. Tienen que activar el audio, chicos, el micrófono. Fíjense que están todos con el micrófono. Ah, no pueden. A ver. Ahí ustedes están poniendo pero si quieren podemos charlar. Mi situación es que yo quedé regular. Ajá. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bien, entonces sí, porque a mí me suenan como, no voy a decir caritas porque no lo estoy viendo, pero me suenan nombres que ya familiares, que uno los conoce. Bien, bueno, ustedes saben, sí, entonces eso de que van a recursar, perfecto. Y ustedes piensan terminar con el plan. Bien. Bien, Brian nos dice que es del 2019 y que pudo recursar esta materia. Ustedes, la intención es terminar con el plan 94. Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Bueno, para todos aquellos que la han recursado, que la han cursado por primera vez en un año anterior a la pandemia, como sería el 2019, bueno, van a ver que ahora hemos enriquecido, o sea, no solo que todos hemos enriquecido nuestra experiencia docente con este momento crítico que hemos tenido que vivir de un día para el otro, de tener que cambiar nuestros modos y los procedimientos, ¿no? De los procesos de enseñanza, aprendizaje, los trámites administrativos, el rol del docente. Entonces, este sacudón que a todos nos ha, en los diferentes ámbitos de la vida, porque aquí yo estoy mencionando el trabajo y el trabajo docente, pero todos tenemos a alguna persona que hemos perdido, sea de la familia, un ser querido, un amigo. Todos vivimos con el temor en mayor o menor medida, porque eso tiene que ver con la característica de cada uno, ¿no es cierto? El temor y la conciencia es como que este momento crítico de la pandemia nos ha instalado con esa sensación así bien vívida de la fragilidad del ser humano, ¿no? O de la vulnerabilidad del ser humano. Algo que nosotros sabemos que desde que nacemos vamos en camino a desarrollar una vida que va a culminar siempre, en algunos casos muy temprano, en algunos casos muy tarde o intermedio, que va a terminar con la muerte. Pero esta experiencia que estamos viviendo de que en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos familiares, de las amistades, que estamos teniendo tantas pérdidas, nos remite y nos lleva a pensar, ¿no? En esta cuestión y nos hace muchas veces, hay gente que vive con mucho temor, se han agudizado muchas situaciones ¿no? De angustia en personas que están en diferentes etapas vitales, todo por esta pandemia.
Entonces, bueno, en ese sentido, es felicitarlos en nombre, bueno, del equipo cátedra, Rita, la profe Rita, que ya la conocen, y en el nombre mío, de seguir apostando. Es como que uno en estas situaciones de crisis, uno aplaude más, felicita y se gratifica más de que todavía, a pesar del momento, de esta situación límite, como dicen los filósofos, que es esta pandemia, esta crisis, uno siga apostando a la esperanza, ¿no? A la esperanza de un futuro mejor, que siempre está asociada con la cuestión de la educación. Hay un autor que tiene una frase muy linda, filósofo de la educación, que habla que la educación es como el telar de la esperanza, ¿no? Fíjense la idea de cómo se va construyendo, cómo se va construyendo desde los procesos educativos, así como se va positiva, que implica apostar por los procesos educativos, por la educación. ¿Y qué les parece? ¿Por qué es como que la palabra educación, Aysén, se te ha cortado la conexión o el resto me escucha, chicos? Profe, se cortó un Sí, rato. profe. Sí, sí. Escuchan, a algunos los siento más lejanos y a otros, pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes y verlos también, si es posible. ¿Por qué les parece, podríamos decir que apostar a los procesos educativos está muy asociada la palabra educación a la esperanza? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque este autor que hace filosofía de la educación, como es Carlos Cushing, habla del telar de la esperanza, de la trama que se va tejiendo en un proceso educativo, está asociado a esa mirada esperanzadora. A ver, ¿nadie se anima a hablar? Fíjense, y por qué es interesante, me escuchan, chicos, ¿no? ¿Por qué es interesante asociar el término educación al término esperanza? De ahí podemos ir desprendiendo algunas cuestiones que hacen a los rasgos, algunas características que hacen a los rasgos de los procesos educativos. Porque preferimos hablar de proceso educativo. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de proceso educativo? Están muy callados todos. ¿Hay alguien que quiera decir algo? No. Bueno, fíjense, proceso es algo que nos da idea de dinamismo. Un proceso es algo que va aconteciendo, no es algo, no es una fotografía estática, sino procesos educativos es algo que va desarrollándose, que no es cuestión de un momento, de un día, de una fotografía estática. Entonces, los procesos educativos tienen una característica que son dinámicos.
y son dinámicos porque van a ir cambiando, van a ir modificándose, transformándose, creciendo, desarrollándose, creciendo o involucionando, pero siempre van a ir cambiando, van a estar en un permanente dinamismo. O sea que el proceso educativo hace alusión a una relación entre un educando y un educador que se transcurre en un determinado tiempo, en un determinado contexto que vincula a educando y educador en un determinado contexto social, político, económico, cultural, y como todo proceso se va transformando, nunca es el mismo. Ahora bien, yo estoy hablando de educación y esta materia se llama teoría de la educación. No sé si ustedes han alcanzado a ver y quizás algunos han estado inscritos también en la materia que sería la equivalente a esta teoría de la educación para el plan 2019, o sea, para los nuevos planes de licenciatura, tecnicatura universitaria, y cambia el nombre porque se le agrega el término universitaria en los planes nuevos de esta carrera. Y también el profesorado pasa a llamarse profesorado universitario. ¿Tienen en claro eso? ¿Ubican cuál es esa materia? Que nosotros también estamos con la profe Rita en el primer cuatrimestre. ¿Escuchan, chicos? No, profe, ¿puede darnos algo? ¿Ah? No tenemos. Ah, ¿no me están escuchando? Configuración, el audio. Bien. Yo ahí lo tengo al máximo, a mi volumen de salida. Ustedes lo tendrán. Ajustar el volumen. Si ustedes lo tienen, si fíjense, si ustedes tienen el volumen, yo ahí he puesto el volumen de salida al máximo. Que ustedes se fijen si también lo tienen al volumen de entrada al máximo. ¿Se pueden fijar en eso? ¿Saben cómo hacerlo? Cuando dice, ajá, no has escuchado la pregunta, pero referida al volumen, o la pregunta referida. Yo les estaba preguntando si ustedes han podido ver el plan nuevo de la carrera de tecnicatura, de licenciatura y de profesorado, que se le llama Plan 2018 y Plan 2019, creo. En esos planes ustedes tienen, o sea, los que vayan a cursar esas carreras, tienen la materia equivalente a esta, que no se llama de la misma manera, pero ya vamos a ver que es equivalente en su significado y su sentido. ¿Ubican cuál es esa materia? ¿Cómo se llama? Bueno, la materia es pedagogía. ¿Y qué quiere decir pedagogía? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en claro? Que podamos distinguir, bueno, o reconocer que teoría de la educación es similar a la pedagogía. Sería lo mismo. ¿Por qué? Porque pedagogía quiere decir teoría o tratado sobre el paidós, sobre la educación. Entonces, si nosotros
definimos la pedagogía, que es como una teoría, un tratado sobre la educación, estamos diciendo, ¿no es cierto?, lo mismo que teoría de la educación. Algunas épocas, claro, en el nuevo plan, Silvina, en el nuevo plan es la materia pedagogía que se cursa en primer año ¿no?, de la carrera, en el primer cuatrimestre, perdón. Entonces, son equivalentes a esta, a teoría de la educación. Y hace un rato yo les estaba preguntando, no sé si han escuchado o no, porque yo me he preguntado y yo me he contestado porque están todos muy calladitos. No sé si, a ver, yo ahí les desactivo. A ver, fíjense si ustedes pueden activar sus micrófonos. Capaz que yo los tenía. Hola, profe. ¿Cómo ¿Me escucha? están? Bien. Yo no sabía si ustedes no hablaban porque tenían bloqueados los micrófonos o porque no querían hablar. No se animaban a hablar. Bueno, ahí ustedes pueden, fíjense el microfonito, pueden activar para que, bueno, esto lo hagamos una conversación donde vamos como distinguiendo, caracterizando algunas cuestiones. Decíamos, yo les preguntaba hace un rato, no sé si me han escuchado ahí, les decía cuál será la característica que se desprende del mismo nombre cuando uno dice procesos educativos. Si uno dice proceso, un proceso es algo que es dinámico. ¿Y qué quiere decir esto que es dinámico? Que se va modificando, transformando, cambiando. Toda cuestión dinámica nos da idea, ¿no es cierto?, de movimiento. Bueno, los procesos, ¿está bien entonces hablar de procesos educativos o del proceso de la educación? ¿Qué les parece? ¿Escuchan ahí? Bien, Brian dice que el proceso se basa en la transmisión de valores y saberes. Bien, perfecto, pero yo me estaba centrando para poder que nos quede claro que todo proceso educativo es un proceso dinámico, que se va transformando, que está siempre, como toda acción es dinámica, no es algo estático. No es algo que uno lo pueda plantear como una cuestión universal. El proceso educativo está atravesado por variables políticas, económicas, culturales, ideológicas, que van a ir incidiendo en la manera en que ese educando y ese educador se comunica y se vincula. Entonces, ¿por qué es importante distinguir procesos educativos de teoría de la educación o de procesos educativos de pedagogía? Que ya hemos dicho, no sé si han escuchado esa parte, que pedagogía sería como un sinónimo de teoría de la educación. Bien, ahí Brian habla, el proceso educativo no suele ser unidireccional, sino que es interactivo, muy bien. Quienes están aprendiendo también pueden enseñar, perfecto. Así el conocimiento se construye de forma social, perfecto. El proceso educativo puede ser formal o informal. Bueno, ya sabemos muchas cosas. Ya sabemos muchas cosas. Entonces, Brian, sobre educación, perfecto. Y muy pertinente todo lo que está planteando Brian con respecto a los procesos educativos. Esta cuestión de que siempre el proceso implica un vínculo entre educandos y educadores. Pero esos educandos y educadores, fíjense
que también se van transformando y se van modificando. Y como lo plantea ahí Brian, que aquí vemos las enseñanzas de nuestro gran pedagogo brasileño que fue Freire, y que ustedes seguramente ya lo van viendo en muchas materias y se lo va a seguir viendo a lo largo de la carrera, cuando él dice esta cuestión. Nadie, fíjense que él dice, nadie educa a nadie. Como que cada uno, cada sujeto, si no tiene la actitud y no se pone en un proceso de aprender, de asimilar, así esté el profesor más brillante, dándole las clases más brillantes, ese alumno no va a aprender. Entonces, cada uno se educa a sí mismo. ¿Y esto qué significará? Que no es importante el rol o el lugar del profesor, del docente. ¿Qué les parece? Será importante si cada uno se educa a sí mismo. La conclusión podría ser, nosotros estamos atravesando por un proceso educativo, entonces, profe, por supuesto, estamos atravesando un proceso educativo. Ustedes están vivenciando. Ahora solamente, o desde cuándo ustedes están experimentando o vivenciando procesos educativos. A ver, los quiero escuchar o leer a todos. Como les digo, ustedes pueden desactivar el micrófono y poder todos aportar, hablar. Bueno, desde que nacemos, perfecto, Ailsen. Desde que nacemos, nosotros estamos atravesados por procesos educativos. Porque si no, no aprenderíamos a hablar, a comportarnos, a bien lo que dice Silvana, el rol del docente o del profesor es clave en la formación, perfecto. Fíjense todas las cuestiones que nosotros hemos adquirido desde que nacemos. Y si no hubiéramos estado en una comunidad, que esa comunidad es la familia, después la sociedad, un grupo de amigos en la plaza o en donde sea, y luego la escuela, si no hubiésemos vivido todos esos procesos, difícilmente hubiéramos podido aprender un idioma, una lengua, la lengua materna, que la transmiten los padres en la casa, otros idiomas, no hubiéramos aprendido a leer y escribir, no hubiéramos aprendido cómo hay que comportarse en sociedad. Todos sabemos, pero desde antes que vamos al jardín de infantes, fíjense cuando tenemos 4 o 5 años, que si entramos a un lugar debemos decir buenos días o buenas tardes, o si nos vamos, despedirnos, o sabemos qué cosas hay que hacer para comportarnos en sociedad. Bueno, con todo eso tienen que ver los procesos educativos que atravesamos. Entonces, ¿cuál sería el rol del docente o del profesor? Sigue siendo importante el profesor, así como dice Silvana, que es clave en la formación. Si digamos ser educado depende de cada uno. ¿Eso no será que le quita importancia al rol o al lugar del profesor? ¿Qué les parece? Seguiríamos diciendo que el docente es clave el rol del docente o del profesor en los procesos educativos. ¿Qué les parece? Creación del audio inteligente.
No escucho a nadie ya. ¿Cómo lo ven? En lo institucional, dice Brian. Bien, sí, en lo institucional, porque bueno, en toda institución tiene que haber gente que coordine los procesos educativos, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno, muy calladas, muy tímidas están. Bien, cuando yo les hablaba de procesos educativos y de teoría de la educación o de pedagogía, ¿qué les parece? ¿Cuál será la diferencia en estos dos términos? Procesos educativos y teoría de la educación. ¿Cómo está Rita? Ahí vemos que está llegando la profe Rita, le damos la bienvenida. Estaba con otra actividad la profe, por eso no podía entrar todavía. Profe, aquí estoy, disculpe. ¿Cómo estás, Rita? ¿Qué tal? Bueno, aquí les estoy diciendo que sí, vos estabas con otra actividad, así que recién estás entrando, damos la bienvenida. Muchas gracias. Estábamos hablando, Rita, hablando, digo, porque bueno, estaba hablando más yo, los chicos están medio tímidos, por ahí dudaba si escuchaban bien, pero sí se están expresando en el chat. Creo que, dice Silvana, creo que la enseñanza es un acto de una persona, porque estábamos hablando un poco, como para introducirnos en el tema, como verás, ya tenemos más participantes con respecto a la clase anterior. Los chicos comentaban que algunos están recursando. Bien. Porque no hemos hablado todavía de esa parte, ahora nos vamos a referir un poquito. Tienen las intenciones de ver si la pueden promover, promocionar a la materia. Claro, es un acto en que pensemos, y ahí ya vamos a ver cómo en el primer eje temático, aquí por ejemplo dice es algo que se transmite a otra persona, por ejemplo usted con nosotros, bueno, todo proceso educativo implica un vínculo humano. Y fíjense, en la primera unidad, el eje temático, el gran tema, el gran núcleo temático es tomado de unos textos que vamos a trabajar, que ustedes ya tienen todo el material del eje temático 1. Dicen los autores, la educación es un fenómeno humano. Y ahí, si nosotros nos ponemos a pensar y nos comparamos con otras especies que existen en el universo, por lo menos en el universo que ya tenemos descubierto. Ayer en la radio escuchaba en algún momento que unos periodistas decían que leían una noticia, no sé de qué, si era una revista científica o era una revista medio chanta, pero hablaban que en el 2022 van a aparecer unos seres, bueno, han visto que siempre se está hablando de los seres extraterrestres, de seres que viven o de los marcianos, esto, y bueno, y muchos a veces dicen, ¿por qué vamos a pensar que nosotros somos los únicos seres vivientes así con estas características en el universo? Quizás no se ha descubierto, pero de lo que está descubierto, lo que sabemos que la humanidad sería la especie que más desarrollo ha llegado. Si nos comparamos con los seres animales o los seres de vida vegetativa. Entonces, fíjense, la educación es un fenómeno esencialmente humano.
Eso vamos a trabajar en este primer eje temático, que ustedes, bueno, tienen, como bien está planteado en el aula virtual, ustedes tienen que empezar a hacer las lecturas y ver los materiales de esta unidad temática 1, que le vamos a llamar, bueno, en el aula virtual, la clase 1, que es la que concentra todos los temas del primer eje. Y que tiene que ver con esto, con irnos aproximando para poder caracterizar qué es esto de la educación. Y ahí es donde estábamos, Rita, intentando que nos quede en claro diferenciar lo que es procesos educativos, cuando hablamos de procesos educativos y de la educación, y teoría de la educación y o pedagogía. Eso hemos quedado en claro que nos remitimos a los mismos conceptos cuando hablamos de teoría de la educación y pedagogía. Si ustedes se fijan en los términos, teoría de la educación es una interpretación, vamos a decir, vamos a buscar palabras sinónimas. Teoría, ¿a qué les remite ese término? Si nosotros decimos teoría, si decimos procesos educativos, hemos planteado que son todo el dinamismo ese que se genera en un vínculo educativo, entre un educador y educandos, entre varios educadores y varios educandos, o en uno solo. Es ese vínculo humano de transmisión. Esos son los procesos educativos. ¿Y la teoría de la educación qué será? El estudio de esos procesos educativos. Entonces, es la investigación de esos procesos educativos. Por eso nosotros, en la segunda unidad o en el eje temático 2, vamos a ya introducirnos, ir como avanzando en cierto grado de profundidad en la materia, para ver que la manera de investigar y las conclusiones de los investigadores de la educación han ido variando, han ido avanzando, han ido profundizando en el modo de ver, en la mirada que se hace sobre esos hechos educativos. Entonces, un gran tema muy importante que les da fundamento teórico básico para toda la carrera, es poder asimilar, apropiarse de los conceptos de la segunda unidad, donde el acento está puesto en las miradas o las perspectivas para analizar los procesos educativos. Ahí, si me disculpa un poquito, me gustaría un poco plantearles, resulta que yo doy también esta materia en el profesorado de educación primaria, que también hacemos formación docente. En este caso, nosotros sabemos que aquí nos estamos encontrando en la formación de profesionales para el área de la educación para la salud, tanto en tecnicatura, licenciatura, como también profesorado. ¿Qué es lo que le quería un poco aportar a lo que usted planteaba? Cómo también existen otras disciplinas del campo social y el campo educativo que aportan para el enriquecimiento de esa pedagogía, que también parecería que estudian lo mismo, pero que en realidad sus objetos son mucho más pequeñitos que esta pedagogía que hace un abordaje tan amplio de la educación, porque nuestra pedagogía o nuestra teoría de la educación se aboca justamente al estudio de la problemática educativa.
que es mucho más general y abarcativa que, por ejemplo, ellos tienen el abordaje de la psicología evolutiva, que estudia justamente las características de estos sujetos que van atravesando distintas etapas a lo largo de la vida. Entonces es muy parecido al abordaje, pero digamos que se limita a la psicología evolutiva más que nada al estudio de ese sujeto. En el caso de la didáctica, que es una materia que ellos van a tener más adelante en el profesorado para la salud, hace un abordaje también más pequeñito, pero también muy vinculado, que tiene que ver con los procesos sobre todo de enseñanza. Se aborda más que nada el proceso de enseñanza. En psicología del aprendizaje o en la psicología educacional se aborda más que nada el proceso de aprendizaje. Es decir, con esto que estamos queriendo plantear, que la pedagogía se vincula sí o sí, vamos a ver más adelante cuando trabajemos el texto de Bazán Campos, cómo la pedagogía es una disciplina que está íntimamente relacionada con estas otras, ustedes le llaman materias o disciplinas de estudio, pero que la pedagogía les aporta y a su vez recibe el aporte de estas otras disciplinas que se parecen mucho, pero que también tienen cuestiones que son muy propias de cada uno. Eso como una manera de empezar a abrirnos en lo que es el planteo de nuestra teoría de la educación. Perfecto, Rita, me parece muy oportuno tu aporte porque, fíjense, es como decir, chicos, tengan en cuenta que esto puede ser pregunta de examen. Porque lo que nos está diciendo la profe Rita nos ayuda a circunscribirnos que cada vez que nosotros estudiamos una disciplina, en este caso, en esta asignatura, estamos con teoría de la educación, tenemos que tener en claro cuál es el objeto de estudio de esa investigación de educación o de esa producción que hay en teoría de la educación. Porque cuando a veces uno les dice, bueno, ¿cuál es el proceso, cuál es el objeto de estudio de esta asignatura o de esta disciplina? Porque es una disciplina, ¿no es cierto? Una ciencia, de la ciencia de la educación. Entonces nos dicen, a veces uno dice los comportamientos de los sujetos. Y entonces ahí uno puede decir, no, el comportamiento del sujeto también lo estudia la psicología. O el comportamiento de los sujetos en los grupos sociales lo estudia la sociología, que son todas materias que, bien dice la profe, ustedes las tienen en el plan de estudio. Entonces, a nosotros nos tiene que quedar en claro que el objeto de estudio de una pedagogía o de una teoría de la educación es los procesos educativos. Porque al hombre lo estudian todas las ciencias de las humanidades. Algunas se detienen en el psiquismo, otras en el hombre en sociedad, otras en el ser del hombre cuando tenemos una filosofía o una filosofía de la educación. Pero tener en claro que el objeto de estudio de la pedagogía de la teoría de la educación son los procesos educativos. Y obviamente, como toda ciencia humana, va a estar atravesada y relacionada y condicionada, vamos a decir así, determinada, por todas las variables que atraviesan al ser humano. Y las variables son desde lo ideológico, lo cultural, lo físico, lo biológico, también incide, nos determina para que nosotros desarrollemos lo económico, lo político. Todo eso nos determina para el desarrollo de un proceso educativo, o son variables que entran a jugar en los procesos educativos. Entonces, me parece muy importante que como que nos queden claros de esta clase, bueno, cuál es el objeto de estudio de nuestra teoría de la educación.
Ahí, Rita, bueno, está subido, no sé, por ahí podríamos charlar un poquito esto de la cuestión de los estudiantes, que como algunos son recursantes, si ustedes ven, chicos, hay un archivo y ahí yo estaba tratando de armar como gráficamente, ya lo vamos a mejorar y lo vamos a subir ahí con la profe Rita, lo vamos a subir en el aula como un esquemita, así, de estos tres, de los tres ejes temáticos, que ustedes lo tienen como un esquema del cronograma tentativo. Y recuerden que decimos tentativo porque justamente porque estamos atravesados por una serie de contingencias o a veces cuestiones imprevisibles y otras sí son previsibles y reprogramables. Entonces hablamos de cronograma tentativo, pensando que no vamos a tener mucho tiempo y que recuerden, entonces si ustedes se fijan en el archivo y ustedes lo pueden descargar que está en el aula virtual, está toda la presentación de la materia y al final el cronograma tentativo. Y ya como a modo de esquema así gráfico también les vamos a subir el cronograma tentativo donde están mencionadas, nombradas los tres ejes temáticos o las tres o los ejes centrales en los que van a rondar las clases. Ustedes saben que después al final de cada eje temático o en el transcurso del eje temático planteamos trabajos prácticos que pueden ser individuales o grupales, pueden ser escritos o pueden ser orales. En este caso, como tenemos un grupo chico, nos encantaría poder interactuar con ustedes e irlos conociendo más en un cara a cara mediado por la pantalla del teléfono o de la computadora, pero poderlos escuchar, que ustedes también hagan el esfuerzo y se pongan en la situación de la transmisión oral, que es muy importante en la formación, es muy importante que la vayan desarrollando para la formación de futuros, que son ustedes, profesionales de educación para la salud. Bueno, como muchos han manifestado que están en la situación de haber recursado y que solo la habían regularizado y pretenden promocionar, ustedes saben que promocionar una asignatura exige, digamos, un trabajo más esforzado o un trabajo de seguir la materia cumpliendo con todos los requisitos en el desarrollo del cursado. Entonces, el día que llegan al examen, cuando finaliza el cursado, si ustedes han presentado todos los prácticos, han rendido el parcial integrador y han sacado una nota de 7 o superior a 7, bueno, han tenido participación en las clases, han seguido. Que cuando hablamos de clases, hablamos de las sincrónicas y del trabajo en la plataforma virtual. En principio, nosotros hemos quedado ya coordinados con la profe Rita que las clases sincrónicas serían los miércoles, o sea, esto a través de la Webex o de la Google Meet, este encuentro así, digamos, en tiempo real, como se llama a veces, así en vivo, lo tendríamos los miércoles. Algunos días empezaríamos a las 10, a otros días empezaríamos a las 11, pero nosotros siempre les vamos a avisar ahí en el aula virtual, les vamos a dejar el aviso, les va a llegar a ustedes con el link, ¿no? Si empezamos a las 10 o empezamos a las 11, los días miércoles, ¿no es cierto? Por la mañana. Pero esto no significa que ustedes no deban entrar al aula virtual para ir trabajando los textos, las consignas, hacer los aportes. Si ustedes, a nosotros nos encantaría, si ustedes se quedan pensando en algún tema a partir de cada clase sincrónica, que puedan hacer el aporte, así como decir, vamos a hacer un juego de pensar, cuando uno dice, estaba pensando en voz alta.
Y ese pensando en voz alta puede ser, me gustó la clase o no me gustó, me interesé, me quedé pensando, me gustaría profundizar tal tema o no le encuentro sentido a este tema para mi formación de educación para la salud, de manera que los podamos conocer, porque esta es la ventaja que tenemos hacer un grupo chico, ¿m? De podernos conocer un poco más. Sí, sí. Profe, disculpe, Sí. ahí en la primera clase nosotros los habíamos invitado, además de recorrer el aula, de Sí. ver un video que está muy bueno y está elaborado por Inés Dussel, Sí. se llama Dar continuidad a la educación en una escuela híbrida, desafíos organizacionales y pedagógicos. Es Sí. un video muy interesante porque nos empieza un poco a ubicar en el campo de la pedagogía actual, ¿no? Ahí Sí, sí. una sola compañera ha hecho la intervención en el foro, Ajá. de manera que los invitamos y los estamos esperando a mirar las participaciones de ustedes, que como dice la profe, no demanda demasiado, solamente que esperábamos que ustedes observen la proyección y a partir de esa observación puedan extraer algunos conceptos o ideas centrales para como empezar a ubicarnos en el campo de la teoría de la educación. Así que, bueno, eso por un lado, y también Piensen que el foro, Ujú. claro, perfecto, lo del práctico uno que lo tendrían que ir preparando. Piensen que la participación en el foro traten de que no sea más de 10 líneas, pero es hecho que exigirse, hacer la lectura del material y luego un aporte a partir de eso de ustedes, de decir, yo subrayaría esto porque esto me parece fantástico lo que dice la autora, o esto no lo entiendo, alguien me lo podría ejemplificar o comprender. Bueno, ese tipo les va a permitir hacer un seguimiento más ajustado de la materia que les permita luego promocionar y que entonces ya con la nota del parcial integrador puedan ya aprobar y no tener que pasar la instancia del examen final, ¿m? Porque ya van a tener todo masticado, digamos. Entonces, Disculpe, sí. yo aquí, como estoy desde el celular, intento, pero no puedo entrar a ver el foro porque alguien ha escrito. Ajá, ya entró. Creo que lo tenía abierto. El chat, perdón, el chat. El chat. El chat de la clase. Sí, en el chat de la Webex, ahí me fijo. Sí. No, ahí alguien habla de, no sé si soy yo, esa Silvina Sayago nos dice, pero la conexión es mala, se va el audio y se entrecorta la comunicación. Bien. No sé qué pasará, si esto tendrá que ver con una cuestión de la señal que uno tiene en el lugar en el que está, de nosotros o de la señal de ustedes. Eso es lo que no me queda. Parece que es de la señal de ella, profe, en este momento. Ajá. Bueno, puede ser. Ustedes traten de probar también, antes que tengan las clases, capaz que hay un determinado lugar de la casa. O saben qué también pasa cuando otra persona en la casa también está descargando o está haciendo una sincrónica o una videollamada, algo, y le quita a algunas personas, le consume y le quita esta nitidez, digamos, o la mayor energía para la Wi-Fi de la que ustedes estén usando. Quizás también sí. como sugerencia, profe, es que siempre entren a la plataforma del aula, porque ahí nosotros en los foros y en las actividades vamos colgando las cuestiones que las vamos a ir trabajando en esta cursada. Entonces, que no desatiendan el aula porque también interesa que tengan acceso
a las actividades que les vamos proponiendo en esta cursada. Exactamente. Ustedes piensan que no es que esta es la decisiva, no es solamente la participación en la clase sincrónica. Lo decisivo es, la clase en realidad es un componente de sincrónico y de asincrónico. Y lo asincrónico lo tienen ustedes en la plataforma, en el ingreso al aula, porque ahí están los materiales, ahí están los mensajes que se puedan mandar, ahí están las participaciones en los podos. Entonces, todo eso es muy importante y justamente esto, el video que plantea la profe y otros materiales que vamos a ver, porque ustedes van a ver que en la unidad temática 3 vamos a ir aterrizando, vamos a seguir aterrizando cada vez más cerca en la realidad educativa que nos toca vivir desde que comienza esta pandemia y nos transforma muchos modos de actuar y de trabajar. Entonces, vamos a ahí ver interesantes análisis, aportes de qué es lo que pasa, qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia con respecto a la educación en un contexto de pandemia o de crisis, ¿no? De crisis de momento crítico por el cambio que representa y por la adopción de nuevos aprendizajes o de nuevos recursos que tenemos que apelar, ¿no? En este momento. Entonces, Profe, disculpe, ahí en el chat Brian ha preguntado si hasta cuándo el trabajo práctico 1. Y les digo que hasta el lunes. ¿Por qué? Porque la verdad que ya estamos finalizando agosto y estamos recién iniciando, de manera que necesitamos que también vayan avanzando con el trabajo de lectura y de análisis de los textos para que podamos tener también tiempo para la evaluación y todo lo demás. Perfecto, sí. Esa sería la idea, chicos, que podamos ir lo más al ritmo para que podamos llegar bien hasta el último tema. Se me cayó la conexión. Entonces, la idea, porque vamos a ir cerrando ya el encuentro de hoy, que ya son las 12, la idea sería, chicos, ya sabemos que el miércoles que viene nos volvemos a encontrar en la clase sincrónica, que ustedes ya tienen los materiales para trabajar e ir preparando el práctico para cuando preguntan la evaluación. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo, que al ser un grupo chico, nosotros todavía no hemos definido, porque de acuerdo a las características del grupo y a cómo se han ido desarrollando los tiempos, es que vamos a decidir si el parcial integrador va a ser oral o va a ser escrito. Si va a ser, bueno, siempre, por supuesto, si es oral, puede ser que participen en un grupo, pero saben que cada uno tiene que poder defender, demostrar que se apropió de los contenidos. En el primer cuatrimestre, la profe Rita tuvo una idea porque en realidad hablamos, por el escaso tiempo que tenemos, hablamos de un solo parcial integrador. Pero sí consideramos conveniente, y lo hemos hecho en el primer cuatrimestre, les decía, vamos a tener una instancia evaluadora también que va a ser como preparatoria a ese examen, ese parcial final integrador. Esa instancia de evaluación que va a ser preparatoria para que ustedes se aseguren con aprendizajes, contenidos, también va a aportarle a la nota o al desempeño. Nosotros vamos a evaluar eso también, ese desempeño, en el rendimiento o en la nota del parcial integrador. Que ya quizás en la clase que viene ya pongamos la fecha tentativa
de ese parcial integrador y de ese parcial preparatorio. Entonces, todavía no les decimos si va a ser oral o escrito. Sí decíamos que algún práctico lo vamos a poder hacer oral porque no somos muchos, que lo vamos a plantear así como una interacción, un diálogo, pero que implica que ustedes vayan haciendo las lecturas y vayan haciendo todas las consultas o preguntas de las cuestiones que no entienden. Y también, profe, Sí. tenemos ahora la posibilidad de ir haciendo el acompañamiento de cada uno de los trabajos que ellos vayan presentando. Ya tenemos un trabajo práctico número 1, donde están concentradas las cuestiones más importantes que de a poco, digamos, vamos a ir presentando a lo largo de la materia. Entonces, los que van haciendo los trabajos prácticos ya van a ir como resumiendo los conceptos más importantes que vamos a trabajar en ese integrador final. Preparándose para el integrador, o sea, es la idea, preparándose para... Que hagan la tarea, no que quede ahí abierta sin que nadie la resuelva, sino Florencia, por ejemplo, ha participado en el foro. Bueno, ahora tenemos un trabajito práctico. Háganlo a ese trabajo hasta el día lunes. Así el martes colgamos una nueva actividad y el miércoles, cuando nos encontremos en esta clase, conversamos sobre el trabajo que han hecho. Perfecto. Para ir acompañándolos con las lecturas y eso. ¿Le parece, profe? Sí, perfecto. Esa es la idea, que mientras más intenso, digamos, sea, más comprometido y dedicado sea el seguimiento que ustedes hagan en la cursada, eso les va a asegurar que van a poder promocionar la materia y no van a tener que ir a un examen final ya en el periodo de los llamados a exámenes finales. Entonces, el material está en el aula, seguimos charlando en el próximo encuentro sobre qué es esto de la teoría de la educación, qué implica, qué significa, qué abarca, y bueno, todas las consultas, los planteos que ustedes puedan hacer. Y bueno, y vamos trabajando obviamente sobre los autores que son los que nos van a enriquecer todo este saber sobre la educación. Cualquier cuestión nosotros, y les avisamos el día antes, cuando empieza, a qué hora va a empezar la clase sincrónica del miércoles que viene. Y ahí ya les vamos a terminar de ajustar, les vamos a subir hacia una esquemita del cronograma tentativo y ustedes tienen la presentación de la materia también en un archivo Word que lo pueden descargar, que dice así, presentación de la materia, ahí está también el cronograma tentativo. Ahí solamente hay un errorcito del año en el primer práctico que figura, no se lleven de eso, ya lo vamos a corregir, creo que dice 20 de noviembre del 2020, no se lleven de esa fecha, sino de esto que estamos planteando, que el lunes tendrían que subirlo. Entonces, no sé si alguna otra duda, todos ya saben lo que implicaría promocionar, si no regularizar, ya saben que con un 4 se regulariza, pero eso implica luego presentarse en el periodo del examen final, de los llamados examen final. Profe, me retiro. Sí. Nos hablamos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, estamos en contacto. Y bueno, decirles también que el viernes es el Día del Profesional de la Educación para la Salud y que se han organizado, seguramente han visto en las redes, hay una cuestión que organiza hoy el Centro de Estudiantes a las 5 de la tarde
un encuentro sincrónico, no tengo yo el link, pero se pueden fijar en las redes, un encuentro sincrónico que es donde van a hablar las coordinadoras, creo que el rector, sobre el tema de los planes de estudio, ¿no?, de la carrera. Y por otro lado, se está proponiendo, profesoras nuestras han armado una comisión porque se está trabajando y se va a hacer la propuesta en la Cámara de Diputados de una ley de ejercicio profesional, ¿no? Del profesional de la educación para la salud y la formación del colegio profesional de educación para la salud. Son dos cuestiones muy importantes. Eso va a ser un encuentro que va a ser mañana y pasado, encuentros sincrónicos, esos van a ser a las 7 de la tarde, donde van a participar profesoras nuestras también de la carrera. Eso, por si les interesa, me parece que tienen que irse interesando en estas temáticas, estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, el futuro profesional de ustedes. Así que eso, si se fijan en las redes, seguramente están los links para participar. Hoy es a las 5 y mañana es a partir de las 19 horas. No sé si alguna otra consulta. Alguna consulta que quieran hacer, ya sea oral o pues a través del chat. Y bueno, y si no, estamos en contacto. Nos vamos despidiendo. Y cualquier cuestión la plantean también por el aula, tratamos de contestar, ¿sí? Bueno, profe. Hasta luego. Así que estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, y gracias por participar y estar aquí en la clase. Hasta la próxima semana.